¿Cuál sería tu equipamiento perfecto si es la primera vez que vas a subir a recechar a la alta montaña? Hoy, en Leyenda Urbana de Caza y Tiro, os lo contamos. Cuando mi amigo Andrés me pidió que lo acompañara en su primer rececho de alta montaña, le surgían muchísimas dudas sobre el equipamiento que iba a necesitar, sobre cómo se iba a desarrollar el rececho. Y bueno, la verdad es que me pidió que lo acompañara en un principio para cazar él y al final acabamos, como suele pasar siempre, acabamos cazando los dos. Las fechas que escogimos fueron noviembre y demás por el tipo de rececho, que al final se decantó por un machito montés, por un selectivo de macho montés, pero luego pues, debido a este virus, que no sé si lo conoceréis, del tema del COVID y demás, nos hemos visto obligados a ir posponiendo el rececho en varias ocasiones, en principio para enero, de enero a marzo, de marzo al finalmente en mayo ya conseguimos de poder subir a intentar cazar el macho. Entre media nos ha dado mucho tiempo para preparar lo que es el rececho sin dejar de cazar. Se nos metió la temporada al medio, estuvimos en varias monterías, como siempre ha ido transcurriendo todo un poco condicionado por el tema de la COVID, pero en principio hemos ido disfrutando lo que hemos ido pudiendo. Hemos tenido la oportunidad de ir preparándonos la subida a los machos a conciencia. Decathlon nos cedió varios de sus productos de la gama Solosna para probarlos en esta aventura. Y dado que el conocimiento que teníamos de la naturaleza y de la zona que se iba a cazar, en la cual yo ya había estado hacía unos años, pues escogimos unos equipos adecuados a la zona donde íbamos a cazar, que en principio tiene varias partes, una más boscosa en las zonas bajas y una más rocosa en la parte alta, que es donde normalmente se encuentran las cabras. Andrés concretamente se pilló el camuflaje bosque, yo opté por la gama Sigilo de Solosna. Él llevaba tanto la camiseta como el pantalón y las chaquetas eran de la serie 300 y unas botas de alta montaña ya más de verano, porque considerábamos que por la época del año ya no nos íbamos a enfrentar a una situación de alta humedad o en la que hubiese demasiada agua. Él llevaba concretamente las Sporthound 300 y yo opté, como os estaba diciendo, por el mismo tipo de chaqueta y de textil, un textil transpirable, como viene a ser la gama Sigilo, la gama 900 de Solosna. Y sí que varié la bota, yo sí que opté por llevar una impermeable, concretamente yo llevé la Crosshand 500. La verdad que acertamos de pleno con el camuflaje. Hay que decir que conocíamos la zona y, vamos, concretamente yo la conocía, que había estado ya años atrás allí y entonces me fue mucho más sencillo de escoger el equipamiento a utilizar. Una vez seleccionado el textil, la primera recomendación que os hago es en cuanto al transporte del arma. Normalmente los cazadores solemos usar una funda para todo, pero cuando vamos a realizar un viaje largo considero que es muy importante que usemos un tipo de maletín rígido que proteja el arma de cualquier golpe que la pueda descalibrar. En este sentido, Andrés escogió una funda rígida, concretamente el maletín Solosna 100, que le venía estupendamente para su rifle, el Sauber 100, que tiene equipado con un visor Burris. En mi caso, yo escogí el maletín de la serie 500 de Solosna, el cual trae un candado adaptado para el transporte en modo aéreo en el aeropuerto o en cualquier avión. Lo que sí os recomiendo siempre es que midáis las dimensiones de vuestro rifle, comprobéis que cabe tanto dentro del maletín sin cualquier tipo de problema, con el visor montado. Y también que midáis las dimensiones del maletero de vuestro coche, porque imaginaos que llegáis con vuestro maletín, vuestro arma, y cuando lo vais a introducir ahora resulta que os sale maletín por todos sitios, ¿vale? Entonces es la primera recomendación que yo os haría en cuanto a un viaje largo para recechar. Otro indispensable a tener en cuenta en el rececho de alta montaña
e indiscutiblemente son los prismáticos. Nadie me va a negar que es un elemento en este tipo de caza que sin duda va a marcar la diferencia de nuestro rececho. El poder localizar y valorar el animal es totalmente indispensable, para lo cual nosotros nos servimos de un prismático 10×42 de Solos Nat también, y que nos resultaron bastante útiles durante toda la cacería. Indudablemente hubiese sido mucho mejor llevar un telescopio, porque a la hora de valorar el trofeo hubiese sido mucho más eficiente, pero por peso y por comodidad decidimos de llevarnos el prismático, dado que la guardería ya de por sí suelen tener este tipo de material adaptado, es decir, ellos suelen llevar el telescopio para un caso dado, utilizarlo y luego ya a la hora de acercarnos pues ir utilizando el prismático, que es mucho más cómodo y ligero. Otro indispensable, además del prismático, es el telemetro. A la hora de efectuar el disparo tenemos que saber a qué distancia se encuentra el animal para poder, digamos, efectuar un disparo efectivo. Andrés estuvo utilizando un Sauber 100 que lo tiene puesto a tiro a 150 metros con su visor Burris de 50 de campana, tiene creo que 12 aumentos solamente. Entonces, cuando vas a efectuar un disparo de 200 metros en adelante, es indispensable saber la distancia para valorar cuánto le tienes que levantar el disparo. Sin duda, los dos equipos que utilizamos fueron dos equipos de montería. No eran equipos preparados para recechar, es decir, nuestro objetivo era intentar acercarnos lo máximo posible al animal para poder disparar, de ahí el tema del textil, del camuflaje, de estar bien camuflado y de poder hacer disparos inferiores a los 200 metros. Una vez llegada la fecha elegida, cuando llegamos y preparamos todo con la guardería, decidí que efectivamente el primero que tenía que jugar en lance era mi compañero Andrés, dado que era su primer rececho en alta montaña. Era, por así decirlo, una experiencia que iba a vivir un poco más con intensidad. Entonces mis pretensiones eran que fuera él el primero que abatiese su macho montés. Llegamos al cazadero junto con la guardería. En principio era una zona más bajita, con mucha arboleda y demás. Estuvimos observando por allí los lugares que por querencia la cabra suele transitar y conseguimos de localizar un par de machos que estaban comiendo en unas especies de bancales sobre 1 kilómetro y pico de nosotros, y en mucha más altura, con lo cual teníamos que atravesar la arboleda que había y subir a una zona más alta e intentar hacerle la entrada a las dos cabras monteses. Y preparamos los equipos, o sea, sacamos todo del maletero del coche y nos pusimos en marcha. Tras el ascenso, que la verdad no fue duro, fue bastante comodito porque íbamos haciendo paradas, íbamos volviendo a localizar, asegurándonos de que los machos estuvieran allí. Ya llegamos a ponernos a unos 150 metros de ellos y nuestro guarda escogió el lugar adecuado para efectuar el disparo. Allí permanecimos durante varios minutos esperando que nos diese la opción oportuna el macho elegido. Y una vez que lo tuvo, Andrés efectuó un disparo totalmente certero sobre el animal. Se para. Ahora. Y la verdad su rececho fue breve pero intenso. Cambiamos de zona porque tenían localizado otro grupo de machos donde habría un par de ellos que entrarían dentro de lo que habíamos contratado y comenzamos mi rececho. Estuvimos intentando de ver alguno durante aquella tarde y no fue posible. Al día siguiente comenzamos por la mañana, la verdad las energías estaban renovadas, había muchas ganas. Comenzamos a recechar, dimos con un grupito en el cual había alguno que valía, empezamos a
a avanzar. En este caso comenzamos a cazar de arriba abajo porque la niebla estaba muy baja en las zonas bajas del coto, que es donde suelen estar por la mañana. Localizamos 3 que en principio había uno que cumplía los requisitos. Le hicimos la entrada, pero una vez que estábamos ya a punto de caramelo, como se suele decir, se escamaron, algo les llamó la atención y la verdad que se quitaron de en medio y fueron los últimos que vimos en toda la mañana. Después de comer nos pusimos en marcha aquella tarde. La niebla, sorprendentemente, lejos de haberse quitado, fue a más. Es decir, fue increciendo, con lo cual las esperanzas iban en detrimento. Empezamos a cazar igual que por la mañana, pero en otra parte distinta del coto. Es decir, empezamos cazando de arriba a abajo. Conseguimos delocalizar varios grupos, hicimos la entrada al primero de los grupos y cuando llegamos pues comprobamos que los animales todos se pasaban de la edad y no eran selectivos, con lo cual descartamos el abatir ninguno de ellos. Y finalmente, ya cuando volvíamos al coche, conseguimos localizar una pareja de machitos que andaban luchando entre ellos y consideramos que podría cumplir los requisitos para el selectivo que estábamos buscando. Hicimos la entrada, nos acercamos, la verdad que el camuflaje funcionó perfectamente, llegamos encima de ellos, prácticamente hice el disparo a unos 4 o 5 metros, fallándolo. Sorprendentemente os vais a reír, pero soy sincero, fallé el disparo a unos 4 o 5 metros. Salieron corriendo con la suerte de que se pararon en un bancal a unos 100 y algo de metros y ahí ya sí que conseguí de un disparo certero hacerme con el macho mío. Y ahí pusimos el punto final a este rececho, con el cual comprobamos la efectividad de toda la gama Solon Nat de alta montaña.